audiencia. Bueno, está listo, va a ser maratónica, le digo, le anticipo, va a ser maratónica la sesión de preguntas y respuestas porque hay mucha gente que está con dudas, que quiere orientarse y obviamente ha accedido para tener este feedback con usted. Me parece fantástico, para eso estamos, para salir de dudas y además corroborar cuáles son noticias verdaderas y cuáles son noticias fake, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a la primera pregunta, que es la básica. Hemos tratado de ordenar las preguntas de acuerdo a las temáticas que hemos recibido al 772-71479 del WhatsApp, por ejemplo. En el Facebook les vamos a mostrar enseguida también las preguntas. En la línea telefónica han llegado también preguntas de las personas que de la manera tradicional quieren llamar a su canal y preguntar a los profesionales. Doctor, la primera pregunta, ¿qué es exactamente el SARS-CoV-2? Bueno, el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronaviruses, que ya son viruses que están con nosotros desde hace mucho tiempo. 4 de estos coronaviruses son los que producen el resfrío común, y 2 de estos coronaviruses, el SARS-1, que produjo una epidemia en 2002, y el MERS, que produjo una epidemia en 2012, son como que la versión más severa. ¿Y por qué son más severos? Porque estos 2 últimos les gusta estar en el pulmón, mientras que a los coronavirus del resfrío común se reproducen en la vía respiratoria superior. Este SARS-CoV-2 nuevo, que es del 2019, pertenece lastimosamente a la versión que le gusta irse hasta el fondo del pulmón y por lo tanto tiene una clínica más severa, coronavirus de resfrío común. Doctor, también la gente se pregunta, y muchos van a coincidir con esta pregunta, ¿por qué estos virus del SARS-CoV-2 son tan temidos? Está teniendo a gran parte de la población mundial en cuarentena y ustedes, los especialistas, están tan preocupados. Sí, es correcto el tema. Es básicamente, no es que este virus sea el más letal que haya atacado a la humanidad. Por ejemplo, el ébola es muchísimo más letal y hay otros ejemplos de letalidad. Sin embargo, su capacidad de transmisión es impresionante. Y este tiene un pequeño detalle de que es capaz de transmitirse a través de personas que no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Por lo tanto, es una pesadilla desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica tratar de aislar los casos. Básicamente es imposible hacerlo sin pruebas diagnósticas masivas. Entonces, bajo esa característica, la contención de la epidemia es muy complicada y se la ve claramente con el tema de que está prácticamente en todo el mundo, a excepción de la Antártica. Y una de las hipótesis que se maneja de por qué se transmite tan bien es que, por ejemplo, la concentración que uno encuentra saliva es 1000 veces superior a la concentración que se encontraba con el primer SARS, lo que significa de que este virus ha encontrado en las células humanas un portador tan bien adaptado que está ahorita sumamente contento y no necesita ningún tipo de mutación ni nada para seguir transmitiéndose y reproduciéndose como lo está haciendo. Bueno, seguramente estamos tomando todos en cuenta las explicaciones del doctor Soria sobre esta temática. Vamos a habilitar ahora las preguntas que han llegado al Facebook y si Álvaro nos ayuda en el panel para leerles las preguntas que han llegado precisamente vía este medio de comunicación, porque desde muy temprano les hemos dicho que ustedes pueden preguntar. Y ahí tenemos la pregunta de Jorge Escobar Pacheco. ¿Qué tan ciertas son las maneras en casa de determinar si una persona tiene COVID-19? Por ejemplo, el olor, el sabor y estas formas caseras que tienen las personas. ¿Qué tan efectivas son, doctor? Yo creo que sería bueno ir una por una. El tema de la pérdida de la capacidad de oler y de gustar alimentos es una interesante característica, pero que no afecta a todo el mundo. Las estimaciones desde Wuhan dicen que
aproximadamente el 30% de las tienen este problema. En algunos países están tratando de identificar así a las personas, haciendo de que en sus automóviles traten de oler vinagre. Como le digo, es un 30% solamente de probabilidad de que la persona que esté con coronavirus tenga ese síntoma. Sin embargo, se lo ha visto y está confirmado que es uno de los tantos síntomas que pueden aparecer. El tema de aguantar la respiración es un tema que es controversial, pero que puede llegar a ser una buena forma de medir si tienes distrés respiratorio. El distrés respiratorio es uno de las alarmas que una persona le debería alertar a que quizás es necesario vaya a una emergencia o a consulta médica, porque es un signo de que el avance de la enfermedad está avanzando, está yendo hacia un lugar de más severidad. Por lo tanto, es recomendable de que si uno tiene problemas de respiración o, por ejemplo, trata de contener la respiración y tose porque no lo logra, es un potencial síntoma de que quizás es bueno que haya una consulta médica de por medio. Bueno, y por eso seguramente también Google con la OMS han hecho ya una aplicación mundial que está circulando en los teléfonos celulares de millones de personas, donde le enseñan a mantener cierto tipo de respiración, pausa y exhalación, que obviamente hace que las personas tengan una idea leve, no contundente, como usted bien lo dice, para saber si tiene o no algún indicio, una señal de posible portador del COVID-19. Vamos a la siguiente pregunta en el Facebook y luego a las otras preguntas que han llegado por las otras vías aquí a Televisión Universitaria. Tenemos ahora a Marlene Medrano. Ella saluda y dice: el contagio es de persona a persona. El COVID-19 puede quedarse en superficies de objetos. ¿Puedo contagiarme si consumo pan de batalla que estuvo en manos de alguien que ha estornudado, de una persona con COVID-19? Una pregunta que seguramente todo el mundo se hace también, doctor. Exacto. El tema de las superficies es un tema de que efectivamente se encuentra el virus en las superficies, en diferentes superficies, plásticos, cartones, cobre, etcétera. Se lo encuentra por todos lados. Pero lo que hay que diferenciar es de que encuentre el RNA del virus con capacidad de infección o sin capacidad de infección. Por ejemplo, si uno se come una marraqueta con un potencial estornudo o un contagio con el virus encima, al momento de ingresar al sistema gástrico, el virus se desactiva. Entonces, por ese lado no hay problema. Sin embargo, si has agarrado la marraqueta y luego te llevaste la mano a la boca, a la cara, y tocaste alguna mucosa, porque ingresa por las mucosas, no ingresa por la piel. La piel, podemos tener el virus en la piel, pero no nos va a contagiar siempre y cuando no toquemos alguna mucosa de la cara, incluyendo ojos, nariz, boca. Entonces, por eso es la recomendación tan importante de que evitemos tocarnos la cara, especialmente cuando estamos en la calle. Y esa es una de las ventajas indirectas de llevar el barbijo, por ejemplo. El barbijo te permite que no te toques tan seguido la cara, porque tienes ahí un bloqueo. Entonces, al hacer eso, es una protección indirecta de lo que puedas haber tocado que haya tenido el virus. Bueno, tenemos a la siguiente pregunta que ha llegado vía teléfono al 244-3413. La gente se ha comunicado y hay una muy interesante, aunque todo el mundo ha hablado primero de las personas mayores, pero se la transmito textual. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Nos decía una persona de edad avanzada hoy en la mañana. Una pregunta para usted, doctor. El grupo de riesgo se define a los que pueden enfermarse severamente. No se refiere a quienes tienen más probabilidad de infección. Todos nosotros tenemos la misma probabilidad de infección. Sin embargo, los grupos vulnerables, que son los mayores de 65 años y las personas que tienen enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares, pulmonares y que inmunocomprometen al sistema, o sea, te hacen que las defensas estén bajas, esas personas son más vulnerables a que si el virus los infecta, tengan un caso severo que requiera hospitalización. Entonces, lo diferente de este virus en relación a los otros coronavirus es de que
a los niños y básicamente a los menores de 18 años, la probabilidad de que sea un caso severo es bajísima. Entonces, por lo tanto, no se los considera un grupo vulnerable. Sin embargo, los niños sí tienen la capacidad de transmisión. Entonces, un niño puede estar asintomático, todo contento, con su abuelito y ser el portador del virus que termina infectado. Entonces, esos son más o menos los grupos vulnerables y cómo se los maneja. Bueno, a nuestra línea del WhatsApp al 772-71479 también nos ha llegado una pregunta que nos parece interesante y no es el ánimo de alarmar, son preguntas de la gente y dice: ¿cómo es el mecanismo que tiene el COVID-19 para llegar desde el contagio a la muerte? ¿Cómo se entiende ese tránsito, ese mecanismo que quizás no todos lo pueden entender bien? Persona, el virus requiere tener un portador, que es el ser humano. Ese ser humano produce las gotitas de Flügel, que se llaman las gotitas donde está el virus, que salen de la boca, que eso puede ser a través de toser, estornudar y hasta de hablar. Entonces, una persona adquiere el virus se adjunta a los receptores que tenemos en toda la vía respiratoria y en promedio, entre 2 a 14 días, puedes empezar a padecer síntomas o ser un asintomático, pero que tiene la capacidad de infección. Una vez de que a los 5 días, más o menos 6 días, tienes el cenit de infección y de ahí la capacidad de infección empieza a disminuir. En algunas personas, que es menos del 15%, esas personas se complican y tienen casos que son más moderados, que necesitan apoyo de oxígeno, pero son los menores casos. El 85% de las personas van a ni darse cuenta o tener síntomas leves. Entonces, ese es más o menos el movimiento del virus y su capacidad de contagio, que es tan grande que puede llegar hasta 14 días, es uno de los principales predictores del riesgo que todos tenemos de que seamos infectados. Tenemos multiformatos de preguntas desde diferentes modos de acceso a televisión universitaria. Don Delfín, desde Villa Copacabana, está en conexión directa en este instante en vivo para hacerle una pregunta, doctor Soria. Por favor, don Delfín, buenas noches, gracias por estar con nosotros en televisión universitaria. Le está escuchando el doctor. Adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. Quería hacer una pregunta. He oído algunos comentarios acerca de las personas que han sido vacunadas para tuberculosis con la vacuna BCG. ¿Qué es cierto existen estos, doctor? ¿Lo escuchó bien, doctor, o pedimos que repita a don Delfín la pregunta, por favor? ¿Aló? ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, un poquito más claro, don Delfín. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle acerca de un comentario que he oído con relación a la vacuna contra la tuberculosis BCG. Quería saber qué es cierto ahí en esto. Muy bien, está claro, don Delfín, como mucha gente que se ha enterado a través de las redes sociales, una vacuna, la BCG, es una vacuna, digamos, efectiva, tiene riesgos, tiene contraindicaciones. Doctor, por favor, adelante, usted es el experto. Es un tema bien interesante. Se ha hecho un estudio que ha encontrado una correlación de aquellos países que tenían mayor índice de vacunación BCG versus los países que tienen una menor cobertura de esta vacuna, y lo que encontraron es de que había menos muertes en aquellos países que tienen cobertura BCG. Sin embargo, es un estudio que muestra una correlación, y una correlación desde el punto de vista metodológico no te puede hablar de causa y efecto. Es una asociación que se ha encontrado entre esto. Puede haber un montón de posibilidades de por qué se ha encontrado esto, que no tenga nada que ver con la vacuna, pero es una interesante hipótesis. En Holanda se ha iniciado un estudio para los trabajadores de salud, donde se ha diseñado el estudio. 500 personas que son trabajadores de salud están recibiendo esta vacuna, la BCG, y 500 personas no la van a recibir. Y van a dejar que las 1000 personas del total del estudio traten pacientes COVID.
Y lo que piensan hacer es, en un mes, 2 meses, medir si las personas que han recibido la vacuna han desarrollado en promedio menos síntomas COVID o se han infectado menos. Entonces, es una pregunta interesante que está en proceso de que se amplíe la respuesta, pero lastimosamente para todos nosotros que hemos recibido la vacuna BCG de niños, que es una vacuna que te protegía contra la tuberculosis peligrosa que te podía matar cuando eras infante, parece que esta vacuna activa al momento de que se inyecta las defensas de las personas. Entonces, nosotros que nos hemos vacunado hace 20, 30 años, la hipótesis sería de que no tenemos una protección frente al COVID. Sin embargo, si esta investigación en Holanda se corrobora, va a ser una buena intervención, especialmente a los trabajadores de salud, para que reciban la vacuna y sea como una especie de boost inmunitario y les permita aguantar mejor el riesgo de contagio frente al COVID. Pero, como le digo, es todavía una hipótesis que va a ser probada con el tiempo. Bueno, doctor, volvemos al WhatsApp después del teléfono tradicional que usted ha escuchado en vivo. Volvemos al WhatsApp. En la tarde una persona preguntaba, y creo que muchos coincidirán en esta pregunta que es clave. ¿Cuánto tiempo una persona es potencialmente contagiante? No sé si estoy utilizando bien la palabra, pero es la que mejor expresa lo que quiere decir esta persona. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar potencialmente contagiando a las otras personas, su familia, sus colegas de trabajo y todo aquello? Sí, es correcto. El rango va desde 2 días, desde el momento en que uno se infectó. O sea, cuando uno se infecta no es inmediatamente que empieza a producir infecciones en otros. Hay un tiempo de que el virus tiene que empezar a reproducirse en el cuerpo. Eso puede tardar entre 2 días a 14 días. Es el promedio. Es todavía un intervalo alto porque todavía el virus es nuevo, que es la investigación sobre esto está en pleno proceso. Todos los datos que tenemos ahora, la mayoría vienen de Wuhan, vienen de la China. Y puede que el comportamiento del virus que está en América, que está en África, que está en Europa, sea levemente diferente debido a que las poblaciones humanas tienen diferentes características, digamos, ¿no? Entonces, es por eso el tiempo de que se está escuchando tanto de los famosos 14 días de cuarentena, porque ahí piensas que todas las personas, hay que ser muy cauteloso, van a poder contagiar al menos 14 días, entonces mejor aislémoslas para que no ingrese edad y puedan contagiar con las personas que tengan contacto, ¿no? Doctor, tenemos más preguntas. Habilitamos nuevamente la línea clásica, si vale el término, la línea tradicional, el teléfono, que ahora es contacto en vivo con el señor Mario Peñaranda desde la zona central. Él tiene una pregunta muy especial relacionada a los animales. Señor Peñaranda, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Televisión Universitaria. El doctor les está escuchando. Adelante, por favor. ¿No se lo escucha bien? Muy de fondo. Sobre las palomas, me dice el señor Mario Peñaranda, ¿pueden ser potencialmente expandir el virus las palomas? Es decir, las palomas que ahora son muy populares en los edificios, por ejemplo, que llegan a diferentes plazas, se trasladan, viajan por las ciudades, ¿pueden ser potencialmente peligrosas? ¿Pueden transportar el virus las palomas? Nos pregunta el señor Peñaranda, doctor. Es una interesante pregunta. La poca información que hay sobre la transmisión humano-animal, que se han hecho ya algunos experimentos en la China, hay experimentos en perros, en caballos, en cerdos, en gatos. No he escuchado ninguno referente a las palomas. Sin embargo, parece ser que el gato sí tiene la capacidad de recibir el virus, pero no presenta síntomas. Se han encontrado trazos del virus en los gatos, pero no en otros animales. Pero no he escuchado algún estudio sobre la transmisión a las palomas, la verdad. Bueno, vamos a dejarnos pendiente este asunto porque estoy
absolutamente seguro que hay muchas personas que coinciden con la pregunta del señor Peñaranda, que lamentablemente no pudo salir al aire, pero que sí han logrado poner la pregunta ahí en estudios. Las palomas. Vamos a dejarlo pendiente, no se descarta, pero tampoco se, se abstiene de esta posible culpa que tengan las palomas de transmitir el coronavirus. Volvemos a las redes sociales. Luisa Cecilia dice, buenas tardes, sobre los asintomáticos, pregunta ella. ¿Cuánto tiempo pueden contagiar? ¿Cómo se hace la detección del virus? ¿Qué tipo de pruebas indican que son asintomáticos? Esta es una pregunta clave, doctor. El tiempo que transmiten la enfermedad es, en teoría, el mismo que transmiten las personas que tienen casos leves, moderados o severos. Se ha empezado a investigar si la carga viral es diferente entre ambos, y parece ser que sí. Parece ser que el asintomático tiene una carga viral menor y por lo tanto tiene menor capacidad de transmitir el virus. Sin embargo, si una persona no tiene idea que está infectado, va a tener en promedio más contacto con más personas. Entonces, el asintomático termina siendo el mayor contagiador, digamos, de la sociedad. Últimas investigaciones en Wuhan, por ejemplo, han determinado que los asintomáticos han sido responsables del 83% de la transmisión del virus. Porque una persona que tiene síntomas severos, que está tosiendo y se siente mal, en general tiende. O si no se aísla él solo, se aísla en el hospital porque requiere la internación. Sin embargo, un asintomático se siente muy bien, no tiene idea de que tiene el virus, entonces tiene contacto normal con la mayor cantidad de gente posible y termina siendo el principal portador y el principal transmisor de la enfermedad. Mucho ojo con el tema de los asintomáticos entonces. Don Ramiro desde Sopocachi, aquí muy cerquita del canal. La estamos escuchando, don Ramiro. Adelante con su pregunta, por favor. Gracias. Para el doctor esta pregunta. Quiero saber qué tratamiento está realizando actualmente con los pacientes ya internados con esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento que están realizando en Bolivia en los pacientes que ya están internados con esto? ¿Y por qué no se utiliza, estimado doctor, el plasma de los que han superado la enfermedad para hacer las vacunas correspondientes, como ocurre para la inmunización en estos casos? Gracias. Gracias, don Ramiro. Doctor, usted lo ha escuchado fuerte y claro. ¿Qué pasa con estos tratamientos y por qué no se usa el plasma de los que han superado el COVID-19? El tema del tratamiento, eso sí es importante que quede claro. Todos los tratamientos que se están publicando en la prensa y demás son tratamientos experimentales. En la actualidad no existe un tratamiento específico para detener la replicación del COVID-19. Sin embargo, hay varios candidatos. Entre ellos, la hidroxicloroquina, que en esos momentos es como que la que menos resistencia tiene para ser utilizada. Sin embargo, no ha probado aún capacidad de detener la replicación del virus in vivo. Los estudios que se tienen son estudios in vitro, donde sí parece que su capacidad es muy potente. Sin embargo, hacer la traducción de in vitro a in vivo, generalmente son dos casos totalmente diferentes, donde la farmacocinética cambia totalmente la ecuación y uno que ve efecto in vitro no lo ve in vivo. Entonces necesitamos estudios de mejor calidad, que son los aleatorios, para determinar si efectivamente in vivo en el cuerpo del ser humano vemos disminución de la replicación del virus de cloroquina. Recién hace una hora ha salido un último estudio que viene desde la China, un aleatorizado, que muestra que la hidroxicloroquina no tiene un efecto sobre la replicación del virus, pero sí tiene un efecto sobre la disminución de los síntomas, por un tema de antiinflamación, que las personas que se ponen más severas en esta enfermedad no es tanto por el virus mismo, sino porque el sistema inmunitario de uno, por algún motivo que todavía no se entiende bien, sobrereacciona, y al sobrereaccionar básicamente produce una inflamación tan fuerte que eso es lo que termina produciendo el fallecimiento. Entonces,
está la hidroxicloroquina. Tenemos otros virus, otros medicamentos que sí han sido diseñados, por ejemplo, para el SARS-1 y para el MERS, que son directamente diseñados para detener la transcripción de los viruses del coronavirus. Sin embargo, todavía están en ensayos clínicos y no están disponibles en el país. También se están tratando otros antiinflamatorios que son mucho más específicos para detener lo que se llama la tormenta de citocinas, que es básicamente una señalización masiva del sistema inmune propio, que termina siendo muy exagerado y es lo que termina matándonos. Entonces, al menos en la hipótesis es, detengo esa cadena, esa tormenta de citocinas, y al detenerla, la inflamación no es tan exagerada y la persona puede recuperarse. Bueno, y lo del plasma, doctor, las personas que han superado el coronavirus, ¿se puede utilizar el plasma para generar una vacuna? Brevísimo esto, porque ya tenemos una llamada también desde la zona sur. Doctor, adelante. El plasma funciona con anticuerpos que han sido creados por otra persona, y esos anticuerpos entran en masa en el organismo del que los recibe, y esos anticuerpos son los que reaccionan frente al virus. Entonces, son dos temas diferentes. El plasma no produce una vacuna. La vacuna es otro procedimiento. Entonces, el plasma se ha visto que ha funcionado en SARS-1, en MERS también, pero no es un 100% de efectividad. Tiene una efectividad de 60-70%. En SARS-1, en SARS-2 ahora se están llevando a cabo muchos ensayos aleatorios para ver si los sueros funcionan, pero todavía no hay evidencia suficientemente robusta como para decir si este es un tratamiento oficial. Todos hasta ahora son experimentales. Bueno, estamos con el doctor Soria, maratón de preguntas y respuestas. Estamos con Ana María de la zona sur. Por favor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Adelante, fuerte y claro, por favor, para la pregunta al doctor Soria. Buenas noches, doctor. Mire, son dos consultas. Uno, he escuchado en noticias que en Japón han salido del coronavirus después de 30 días, pero después nuevamente han vuelto a recaer. ¿Por qué razón es esto? O sea, ¿el coronavirus se queda en el cuerpo? Muy bien, gracias Ana María. Una pregunta creo que por demás acertada, doctor. Cuando todos estaban cantando gloria y victoria, vuelve. ¿Esto por qué? El tema es, los expertos sugieren que no hay una porque ahora están saliendo los titulares de que hay un montón de reinfectados, ¿no? En Corea del Sur, en China, en Japón. Pero el tema es de que todavía no se comprende bien cuánto tiempo el RNA del virus se queda en el cuerpo. Pero llega un momento en el cual uno sigue teniendo el virus, pero ese virus ya no tiene capacidad infecciosa. Y todavía no es seguro cuánto tiempo es eso, pero parece que es semanas y semanas y semanas, que se queda un virus inactivo. Ese virus inactivo es lo que ahorita las pruebas que están midiendo si uno tiene inmunidad o no, están encontrando al virus. Entonces, al encontrarlo todavía pareciera que es una reinfección. Sin embargo, lo más probable es de que es todavía trazos que quedan del virus en el cuerpo, pero que ya no tienen la capacidad infecciosa. Habrá que esperar un poco tiempo más para ver si efectivamente estas personas tienen síntomas o si son efectivamente infecciosas, lo cual parece no ser el caso. Porque al final este virus se comporta como se comportan los demás coronavirus en general, ¿no? Y su gran diferencia es de que tiene una altísima capacidad de transmitirse, lo cual no es cierto en los demás coronavirus. Doctor, hay una pregunta que me pareció muy interesante y esperemos llegar a una respuesta, porque obviamente usted no es estadista, pero tiene una idea clara. Hay hoy en día oficialmente 397 contagiados del coronavirus en nuestro país, pero hay un departamento que tiene así, un 0, Beni. La pregunta de Raúl al mediodía en las redes es, ¿por qué esta situación en el Beni? ¿Cómo se explica esta situación? Son ideas generales, pero en general, si uno busca, encuentra. Lo que está pasando en el Beni es de que no se están haciendo las pruebas suficientes.
nuestra hipótesis es de que en el Beni tenemos casos o asintomáticos o leves que todavía no se han detectado. Porque no nos olvidemos que los 350 y tantos casos que teníamos, creo que hasta ayer, me parece que ahora ya se ha actualizado el número, no representan al verdadero número de infecciosos. Eso es solamente los casos positivos que han sido dados por nuestra capacidad laboratorial para ofrecer la prueba diagnóstica. Sin embargo, nuestra capacidad no ha todavía tomado en cuenta ni a asintomáticos ni a leves, los cuales son el 85% de la población que está infectada en esto. Entonces, estimaciones son de que el verdadero número de infectados es 5 a 10 veces más de lo que tenemos en las proyecciones o en la estadística de los casos positivos. Por lo tanto, ponemos desde que en el Beni aún hay asintomáticos o leves, pero desconocemos totalmente, y no solo en el Beni, sino en todo el país, cuál es la verdadera penetración del virus. Por ello necesitamos, y la estrategia inicial que presentó el ministro ayer de que íbamos a incrementar el número de pruebas significativamente, me parece un paso positivo hacia empezar a entender mejor cuál es la penetración verdadera del virus en el país. Bueno, y no hay que cantar victoria, y si no, pregúntenselo a los hermanos orureños que estaban en una situación bastante expectable y en un día doblaron sus casos de coronavirus. Vamos a la última consulta vía redes sociales. Estamos en una maratón de preguntas y respuestas con el doctor Soria y vamos a poner en el panel una de las últimas preguntas. Las demás, lo sentimos, será para la próxima ocasión, por favor. Freddy Álvarez Claure dice, ¿y es verdad que este virus necesita 27 a más días para incubar? ¿Es verdad esto, doctor, o es un número que no corresponde? No, el promedio de incubación es 5 días. Más o menos es en un promedio, pero el promedio tiene un intervalo muy ancho, ¿no? Como decíamos, puede ser desde 12 hasta 14, pero más o menos es el rango que se maneja en estos momentos. Muy bien, doctor Soria, muchísimas gracias por haber salvado de algunas interrogantes, muchas dudas a la gente que ha estado comunicándose con Televisión Universitaria. Le agradecemos por esa maratón de preguntas y respuestas, obviamente con esa solvencia que solo una persona capacitada como usted podría darnos a esta hora de la noche, con todas las interrogantes de la gente, porque no se olvide que este canal es, ante todo, orientador. Gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. La Universidad Mayor de San Andrés, como siempre, presto con todos sus especialistas multidisciplinarios para hacer este ciclo de preguntas y respuestas en este programa. Doctor, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Su despedida, por favor. Muchísimas gracias. Sé que quedan un montón de preguntas, pero esto está solamente iniciando y aquí estaremos para responder cuantas más se puedan y el tiempo que sea necesario. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas guardadas acá. Sigue sonando el teléfono, pero lo vamos a dejar para la próxima oportunidad. Tenemos un corte y en instantes una entrevista que tiene que ver con la situación de los bonos, la situación económica y una propuesta que está haciendo uno de los candidatos presidenciales a la realidad política del país. Luego del corte estamos precisamente con esta entrevista. No se muevan.